amigos, llegamos al final de la semana, hoy es viernes, así es que como de costumbre muy agradecido de su sintonía con esta propuesta de la noche por la frecuencia de Teleimpacto. Recordarle también seguirnos a través de nuestro canal en YouTube, el canal de Propuesta de la Noche. Como cada viernes, Henry Ebrard estará analizando temas económicos de mucha actualidad. Va a priorizar hoy la decisión reciente de la Junta Monetaria que modifica el reglamento cambiario, que de una u otra manera trata de organizar lo que está ocurriendo en el mercado cambiario, donde la cotización del dólar ha alcanzado niveles récord en los últimos días. Así que Henry Ebrard estará abordando ese tema. Y con Jorge Saade, como hacemos cada viernes, vamos a tratar los temas de interés internacional, algo que ya se está acentuando y que de alguna manera está penetrando ya no solamente entre los televidentes que habitualmente nos siguen, sino que eso nos está garantizando ya un nuevo público que le interesa conocer del tema internacional. Don Jorge, ¿qué tal? Buenas noches, Manuel, y a ustedes los televidentes de Propuesta de la Noche, muy buenas noches. Sí. Mira, Jorge, hay muchos temas de interés local, pero nosotros habitualmente en el curso de la semana abordamos esos temas que tienen que ver con hechos que ocurren en el país, que de una u otra manera despiertan su interés y el interés de nosotros también. Pero los viernes, ustedes saben que los reservamos para tratar temas muy específicos, tanto en el campo económico como el campo de política internacional. Desde la semana anterior, tenemos 2 semanas ya, tratando el tema haitiano, porque el tema haitiano de una u otra manera nos impacta a nosotros. Bueno, no de una u otra manera, sino directamente nos impacta a nosotros. ¿Qué nos ocupa en la actualidad, tanto a Jorge como a quien les habla? Nos ocupa la decisión reciente de la Organización de Estados Americanos, que realmente siente un precedente en el marco de esta crisis de Haití, y es que todos los países que son miembros de la OEA acordaron, en base a una resolución que propuso Estados Unidos, básicamente Estados Unidos, a que después se suscribió Panamá como proponente, estableció la creación de una fuerza de supresión de pandillas en Haití. Esta fuerza de supresión de pandillas en Haití, según esta resolución, contaría con el respaldo de todos los países de la región. Inicialmente hubo algunas controversias con la delegación de Colombia, de Cuba, de Brasil, fundamentalmente Brasil, que se oponían realmente a esta resolución, pero después, debido a gestiones que involucraron incluso al secretario general de la OEA, finalmente se aprobó. Pero Jorge, ¿dónde está el tema que nos preocupa particularmente a República Dominicana? Y es que esta resolución va a ser propuesta tanto por Estados Unidos como por Panamá ante el Consejo de Seguridad de la ONU. Aquí las perspectivas son de que esto podría aprobarse y si se aprueba ya se daría una visión global a la crisis haitiana, pero si Rusia y China ejercen su poder de veto a esta resolución, Jorge, entonces ya yo no sé qué ocurriría si la OEA por cuenta propia decidiría ya implementar su propia resolución. Sin duda alguna es algo preocupante, pero ya antes visto en la historia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas cuando se lleva a cabo una especie de propuesta impulsada por Occidente, por Estados Unidos y ha sido vetada por China y Rusia. Hay que recordar la reacción del gobierno chino en la anterior despliegue que se llevó a cabo en tierras haitianas, en donde se abstuvo, no votó a favor, pero tampoco vetó esa iniciativa de desplegar tropas en Haití y veía de manera perspicaz el despliegue de tropas extranjeras en territorio haitiano, a pesar, señor Manuel, que es una iniciativa que hay que recordarle que parte del gobierno haitiano, es decir, que no es una cosa que va en contra de la soberanía o en contra de la voluntad del gobierno de ese país, sino que viene por ellos mismos de que hay un tema que hay que hacerle frente y en este caso es de las pandillas. Me llama la atención eso, también me llama algo muy importante. Esto significa, Manuel y televidentes de Propuesta de la Noche, el fin, sin duda alguna, de esa fuerza africana liderada por Kenia en territorio haitiano. Forma parte de ese cementerio histórico de las fuerzas militares desplegadas en Haití. También como había de cascos azules, como lo hubo de Estados Unidos, como
también de otras fuerzas militares, forma parte de esa coalición Kenia, de que no logró su objetivo. Y lo hemos visto también en declaraciones tanto de Santo Domingo como otras partes del mundo del fracaso de este país. Es un tema más bien de financiamiento, un tema de seguimiento. Hemos visto también reacciones por parte de países africanos dudando de la efectividad de los keniatos o de las kenianas en territorio haitiano. Veremos si será factible o no. Hay un tema administrativo, que es el tema del Consejo de Seguridad. Lo más interesante es que se está poniendo cartas en el asunto y se está tomando algún tipo de decisión. Ahora, bajo la sombrilla de la Organización de Estados Americanos. Bueno, Jorge, pero tú recordarás que el presidente de Kenia ya adelantó que sus tropas estarían saliendo de Haití en el mes de octubre. Aquí la dificultad principal que primero ha hecho virtualmente fracasar a esa fuerza multinacional que originalmente se concibió para Haití, pero que no consiguió el respaldo que inicialmente se pretendía. La dificultad fundamental ha sido lo económico. Tú recordarás que el propio secretario general de la ONU, a modo de crítica, decía que ese fondo, ese fideicomiso que se creó para financiar esa fuerza multinacional en Haití, apenas se recibió el 10% de contribución de lo que se proyectó recibir en términos monetarios para financiar esa fuerza, pero eso no pudo lograrse. Uno se pregunta, bueno, a partir de esta resolución de la OEA, ¿habrá esa iniciativa por parte de los países de la región de cargar económicamente con el financiamiento de una fuerza multinacional mucho más fuerte, con presencia más de hombres, porque se está hablando de una fuerza de supresión de la pandilla, es decir, a enfrentar las pandillas que van? Entonces, uno se pregunta, ¿habría esa misma disposición? Porque lo que se evidencia es que el comportamiento de la comunidad internacional y prácticamente latinoamericana es que no le ha interesado precisamente apoyar la solución a la crisis haitiana. El asunto es la prioridad e interés de estos países de la región en torno a la crisis haitiana. Mi pregunta es, ¿ustedes ven estos países de la región que ha habido un retroceso en materia económica, un decrecimiento en términos macroeconómicos, financiar una misión militar en Haití? Es para preguntarse. La importante actor que tiene que estar aquí presente en materia de financiamiento es Estados Unidos. Si no lo va a estar, va a formar parte de ese cementerio de fracasadas operaciones en territorio haitiano. Esta resolución última de la OEA parte precisamente de Washington, de los Estados Unidos. Efectivamente, pero ahí se ve el contraste de que si es rechazada ante las Naciones Unidas, va a tomar protagonismo estas organizaciones regionales como es la OEA o CARICOM. Algo que me llama poderosamente la atención es cómo estos países de la región de tendencia, vamos a decirlo así, antiimperialistas o antioccidentales, como tú muy bien comentaste, el caso de Brasil, el caso colombiano, quizás el nicaragüense, en otros países que no responden, para decirlo así, a decisiones o están en contra de cualquier iniciativa por parte de Occidente y Estados Unidos, rechazan o le hacen la vida difícil a este tipo de iniciativas para Haití. Les repito, es una iniciativa que tiene el visto bueno, es un llamado que hace en auxilio el mismo gobierno haitiano, que es reconocido por estos países, vamos a llamarlos así, antiimperialistas o antioccidentales en la región. No entiendo por qué ofrecen resistencia o cercenar esas posibilidades que se haga a cabo esa posibilidad. Quizás es una especie de capricho político en cualquier iniciativa que es parte de Estados Unidos, de la Casa Blanca, en este caso paralelo por la ciudad de Panamá, tiene que ser rechazado por este bloque de la CELAC para defender la soberanía de un país que lo está pidiendo a gritos una ayuda internacional. Sí, Jorge, el problema es que esos países que se definen antiimperialistas y que son contrarios a Estados Unidos en la región, te objetan cualquier tipo de intervención que se apruebe de estos organismos regionales o multilaterales, te lo objetan bajo el principio de que la solución a esa crisis hay que dejársela a los haitianos. Y uno entiende que tampoco proponen otra alternativa. La alternativa de dejarle la solución de la crisis haitiana a los haitianos es simplemente, se resume en que esa crisis nunca tenga solución, porque lo que se ha demostrado hasta ahora es que el gobierno haitiano, que la policía haitiana no está en capacidad de resolver ese problema de seguridad que tiene Haití, pero tampoco el liderazgo haitiano ha mostrado disposición de diálogo, disposición de consenso. Eso ha sido una postura tradicional que ha mermado de manera considerable la posibilidad de que Haití se fortalezca incluso en el plano institucional,
Porque ¿cuántos años tienen sin celebrar elecciones? Es así, pero hemos visto una iniciativa de la OEA que tiene de manera paralela un ámbito económico, un ámbito de infraestructura, un ámbito de fortalecer las herramientas o el aparato de seguridad en ese país, pero está también el tema institucional. Preguntaste sobre quién, si le delegas esa responsabilidad al gobierno haitiano, pero el gobierno haitiano no lo logra con esa carga. Desafortunadamente, esa problemática descansaría en República Dominicana. Por eso la insistencia de Santo Domingo en los foros internacionales, creo que sin duda alguna es su norte, su cúspide en su agenda en materia de política exterior, es el caso haitiano. Y creo que esto es un llamado a esos países que responden a esa iniciativa de República Dominicana. Creo que esta propuesta, Manuel y televidentes de Propuesta en la Noche, deja más preguntas que respuestas. Es decir, ¿qué diferenciaría esta iniciativa con la africana o con la que llevó a cabo Naciones Unidas el siglo pasado o Estados Unidos? ¿Cuál es la diferencia? El año, son diferentes actores beligerantes del conflicto. ¿Qué validez o qué garantías nos dan de que va a ser efectiva o no, o formará parte de ese cementerio de operaciones desplegadas en materia militar en Haití? Bueno, en el plano interno, Jorge, ya tú sabes que tanto el presidente de la República, Luis Abinader, el expresidente Danilo Medina y más recientemente el expresidente Danilo Medina ya recibieron las conclusiones de las 6 mesas de trabajo que integró el Consejo Económico y Social para, de alguna manera, generar una serie de políticas internas que nos ayuden a protegernos o a crear un escudo para que esa crisis haitiana no se traslade al territorio dominicano. Se habla de 151 propuestas que se están haciendo al gobierno para ser implementadas en la República Dominicana en materia de control fronterizo, de control migratorio, y me llama la atención la creación del Observatorio Nacional de Migración, que es un observatorio que estaría dando seguimiento a los trabajadores haitianos indocumentados que estarían en el territorio nacional. No está muy claro si la propuesta se basa en un proceso de documentación a los trabajadores haitianos que residen en la República Dominicana, pero hay una realidad porque la mano de obra haitiana fundamentalmente es en estos momentos prácticamente imprescindible en labores agrícolas y el sector de la construcción. Pero se está creando hasta cierto punto porque algunas de las propuestas de este Observatorio de Migración Laboral tienen que ver con algún proceso de documentación, porque se habla incluso de que ese haitiano que estaría laborando en la República Dominicana, de alguna manera se le daría la documentación para que se inserte en el sector formal de la economía, así pueda aperturar cuenta bancaria, pueda tener algún modo de seguridad social en términos de asistencia de salud. Efectivamente, y creo que ha sido como que la demanda que más ha repetido el presidente Luis Abinader en torno a los haitianos. El tema de la identificación y la identidad de estos migrantes que viven en ese país que no la cuentan. En torno al CES, yo creo que eso responde, sin duda alguna, esa reunión importantísima de expresidentes, responde a una especie de iniciativa en el mundo empresarial que cuando hay crisis, Manuel y televidentes de Propuesta de la Noche, siempre se recurre a la experiencia, no a la innovación, no a la juventud, no a la rapidez, no a lo efectivo. Siempre cuando hay un tema de crisis, recurren siempre a la experiencia. En este caso serían nada más y nada menos que los exmandatarios y el actual mandatario, por una parte. También responde el de que haya sido una reunión con los expresidentes porque estos mismos son un reflejo, sin duda alguna, de los líderes de la oposición de los partidos políticos que existen en el país. Es decir, ahí se resumen, sin duda alguna, los líderes que están encabezando la oposición y el oficialismo como representa el gobierno actual. Y por un tercer plano es que uno de ellos, sin duda alguna, opta por la reelección en su calidad de candidato para el 2028, que es el caso de Leonel Fernández. Entonces, ¿qué busca el oficialismo? Claro, esto no es nuevo para todos nosotros, es legitimar ese tipo de toma de decisiones sobre Haití que sea una especie de acuerdo con estos líderes de oposición y líderes en materia política. Por una parte eso. El otro tema que hay que destacar es que la creación de ese observatorio en materia de Haití formaría parte de otros entes institucionales llevados a cabo por parte del gobierno que han tratado de lidiar y mitigar el tema de la migración haitiana, que hasta ahora ha tenido como que
sus observaciones, sus propuestas y sus inquietudes por parte de la población. Mira, Jorge, pasando a otro tema rápidamente en este primer segmento, el gobierno no ha dado respuesta y pienso que no lo ha hecho porque esto ha circulado básicamente como una versión, como rumores. No hay sustento para esto. Y me refiero a la Cumbre de las Américas. La Cumbre de las Américas está pautada para celebrarse en Punta Cana, bueno, el punto turístico por excelencia de República Dominicana, en la primera semana de diciembre de este año. Y una de las expectativas es que en esa cumbre esté presente el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Ha circulado la versión de que tanto, se dice que el Departamento de Estado ha condicionado la presencia de Trump. Bueno, hay que aclarar que la Cumbre de las Américas es una iniciativa del gobierno de los Estados Unidos. Así como la Cumbre Iberoamericana está bajo el manto de España y de Portugal, la Cumbre de las Américas es iniciativa del gobierno de los Estados Unidos. Pero cuando se celebra en un territorio que no es Estados Unidos, el que invita es el país anfitrión. En este caso le corresponde a República Dominicana. Y República Dominicana es quien cursa invitaciones a los gobiernos de la región para que asistan. Lo que se está comentando, Jorge, tras bastidores, es que el Departamento de Estado ha condicionado la presencia de Trump a que gobiernos de la región que son opuestos o críticos de la administración Trump o de la administración de Estados Unidos no estén presentes en esa reunión. Se refieren concretamente a Cuba, a Venezuela y a Nicaragua. Pero lo que se dice es que, por otro lado, México, Honduras y Colombia han condicionado también su presencia en esa cumbre a que se invite justamente a esos gobernantes porque entienden que todos los gobiernos de la región deben ser tratados por igual. Eso plantea un reto para la República Dominicana. Por hoy te repito, de eso no se ha hablado, no se ha dicho nada, pero es un rumor o una versión que corre de boca en boca. Hemos visto como en anteriores cumbres, no solamente en la región, sino a nivel mundial, que la presencia, nada más y nada menos, del presidente estadounidense valida, es plausible, legitima ese tipo de cumbre. Y yo en el fondo creo que no veo a Donald Trump visitando Punta Cana a reunirse con sus pares de Latinoamérica por el actual contexto que vive la región y sobre todo sobre la participación de Estados Unidos y todo lo contrario, el tema de los aranceles, la respuesta que ha tenido Brasil, lo que ha pasado con el tema del expresidente brasilero en ese territorio. Hemos visto también algunas molestias con el caso mexicano, con las reuniones que ha tenido con la expresidenta. Ha habido también una especie de roce con el caso canadiense. Veo que la prioridad de Trump pasa el océano Atlántico y se enfoca más en el caso ucraniano. El tema también se enfoca con el caso de China. Es una respuesta también a esa cumbre que ocurrió en China, sin duda alguna que asistieron también países de la región. Sí. Y parece que la Guerra Fría nunca terminó, Manuel, sino que se mantiene hasta hoy en día, que esa especie de escenario... O por lo menos se ha reactivado. O se ha reactivado. Tuvo que un proceso de suspenso y ahora se reactiva. Parece que nunca terminó y entonces utiliza este tipo de escenario para demostrar no su capacidad de poder, sino su capacidad en materia diplomática. Sí, así es. Señores, vámonos a una pausa. Cuando retornemos, Henry Ebrard estará hablándonos de temas económicos muy interesantes en el plano local. Regresamos en breve. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. En la mañana con Teleimpacto. En la mañana con Teleimpacto, un espacio de análisis, entrevistas y comentarios sobre el acontecer nacional e internacional. Nelson Encarnación, Manuel Jiménez, Gregory Caimares, Graciela Fontaneto, especialista en medicina estética, y Argenis Viñas, hablándonos de cine. En la mañana con Teleimpacto, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. También síguenos en YouTube.
Bueno, como ya le adelanté, Henry Ebrard estará con su siempre esperado comentario y análisis económico. Adelante, don Henry. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. ¿Qué tal, amigos de Propuesta de la Noche? Un placer estar de nuevo con todos ustedes para comentar lo que acontece en el mundo económico financiero, tanto en lo local como en lo global. Y ustedes saben, hoy viernes, edición especial del fin de semana, por eso también un poquito más informal en el día de hoy, y también contento para celebrar lo que es definitivamente la noticia económica de la semana, el cambio completo, el cambio total, anunciado, eso sí, lo hemos anunciado aquí en esta sección, en el mercado cambiario, el desplome de la divisa estadounidense esta semana, luego de haber subido durante 29 sesiones consecutivas desde el final del mes de julio hasta el inicio del lunes, cuando ya superó desde el viernes de la semana pasada los 64 pesos, martes, miércoles y jueves, 3 bajas consecutivas. En total, estamos hablando de que se han acumulado bajas de 66 centavos, y con eso ya el dólar ayer cerró en 63 pesos con 47 centavos, luego de perder ayer 40 centavos en un solo día. Claro, como ustedes ven en esa gráfica, si comparamos con los 58 pesos con 89 centavos, que fue el momento más bajo de este año, el 13 de mayo, ha habido un incremento de 4 pesos con 58, pero si nos comparamos con el inicio del año, que es importante recordar, se inició el año 2025 en 61,32, quiere decir que por lo que va del año, el dólar apenas, se puede decir, ha subido 2 pesos con 15 centavos, y ya por lo que va del mes de septiembre, apenas es un alza de 5 centavos. Si nos comparamos con hace exactamente un año atrás, cuando el dólar se cotizaba en 60 pesos con 1 centavo, pues el incremento del dólar ha sido de 3 pesos con 46. Eso que es todavía a una tasa de devaluación relativamente sensible, 5,76%. ¿Qué va a pasar en los próximos días? Primero, vamos a ver, hay 2 documentos de referencia. El nuevo marco macroeconómico que publicaron las autoridades, que va a servir inclusive de base importante para la confección, la preparación del presupuesto del año 2026. Y del otro lado, la publicación anoche, jueves, del nuevo reglamento cambiario aprobado por la Junta Monetaria. Primero, si vamos al documento del Ministerio de Hacienda y Economía, preparado conjuntamente con el Banco Central, tenemos que finalmente la proyección de tipo de cambio promedio para todo el año 2025, que inicialmente en el presupuesto estaba, importante recordarlo, 63 pesos
con 11 centavos, se terminó ya revisando a la baja finalmente a 62,5 centavos. 62 pesos con 5 centavos. O sea, bastante por debajo de la tasa de hoy. Eso tiene cierto sentido porque fíjense que si sacamos el promedio de los 8 primeros meses del año, o sea, de enero a agosto, tendrán que ya es una cifra definitiva, ya no es una proyección, es una data real, nos da un promedio de 61,19, luego de que el mes de agosto estuvo en 62,29, por lo que, aunque a final del año, que es usual en el mes de diciembre, pudiese volver a repuntar un poco el dólar, pues vemos con satisfacción. Y eso nos permite pues que tengamos una data que muestra una devaluación promedio comparado con el año pasado de 4,14%. Finalmente, si vemos el comunicado de la Junta Monetaria y que aprueba modificaciones importantes al reglamento cambiario, todas esas persiguen tres objetivos fundamentales. Un primer objetivo que es adecuar el marco normativo de este mercado cambiario. Eso va a permitir incorporar una mayor cantidad de participantes en la plataforma y entre ellos todos los intermediarios cambiarios y otras entidades de intermediación financiera. Eso va a permitir y eso va a obligar más que permitir que todas las operaciones de compra y venta de divisas superiores a $10,000 y a 10,000 euros tendrán que ser reportadas al Banco Central. Eso va a tener un mejor control. En segundo lugar, se establece el lineamiento de conducta aplicables a todos los participantes del mercado cambiario. Eso pues permite evitar de que se produzcan situaciones donde algunos puedan estar abusando y aplicar márgenes fuera de lo normal que pudiesen mandar señales equívocas al mercado. Y finalmente, un marco que permite ahora y ordena al Banco Central sancionar y suspender operaciones cambiarias de los participantes autorizados en caso de que incurran en prácticas contrarias a la normativa vigente, en particular aquellos vinculados a los márgenes cambiarios. Finalmente, hay una serie de medidas para incrementar los requisitos de capital. En fin de cuentas, esto manda un mensaje de que se va a tener un control aún más fuerte sobre el mercado cambiario, que va a permitir que definitivamente, como ha sido el caso hasta el momento, el Banco Central tiene la capacidad de poner el tipo de cambio donde entiende. Finalmente, y esto me anticipo, será la noticia de la próxima semana, el 17 de septiembre, la Reserva Federal de los Estados Unidos se reúne y estaría anunciando, salvo colosal sorpresa, una baja en la tasa de interés. Eso va a ser una muy buena noticia para la economía de los Estados Unidos y por ende para la economía de la República Dominicana. Con esta buena noticia de la calma que regresa al mercado cambiario, me despido por lo que va de esta semana, pero ya ustedes saben, pueden seguir a diario, especialmente durante el fin de semana, en mi cuenta de Twitter, @EularH, y por supuesto, esperamos regresar con todos ustedes, pero será la conclusión de este lunes, mismo lugar, misma hora. Hasta luego, cuídense mucho. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente.
Gracias a Henry Ebrard por su siempre interesante comentario económico. Esta vez la decisión de la Junta Monetaria de modificar el reglamento cambiario. Vamos a ver qué impacto tiene esto en la cotización del dólar. Vámonos con otra pausa. Cuando retornemos vamos a hablar de temas internacionales. Seguramente a ustedes les llama mucho la atención el atentado contra Charlie Kirk, este joven norteamericano que fue muerto en la Universidad del Valle en Utah. Es un tema de interés local, pero también otros temas que acaparan su atención. Así que retornamos en breve con Jorge Saade. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. En la mañana con Teleimpacto. En la mañana con Teleimpacto, un espacio de análisis, entrevistas y comentarios sobre el acontecer nacional e internacional. Nelson Encarnación, Manuel Jiménez, Gregory Caimares, Graciela Fontaneto, especialista en medicina estética, y Argenis Viñas, hablándonos de cine. En la mañana con Teleimpacto, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. También síguenos en YouTube. Bueno, ya estamos en nuestra rutinaria sección sobre internacionales con Jorge Saade. Jorge, antes de entrar en el tema de los análisis internacionales, ayer me llamó la atención, se cumplían 24 años del ataque a las Torres Gemelas, donde murieron más de 3.000 personas, pero normalmente el gobierno de los Estados Unidos hace una ceremonia en el lugar donde se encontraba la torre, que iban los presidentes de turno durante ese terreno, encabezaban esa ceremonia. En esta ocasión no sucedió esto, no pasó esto. Trump no viajó a Nueva York a encabezar esta ceremonia, eso más bien tuvo a cargo de las autoridades locales de Nueva York, pero también llama la atención de que lo que hizo el presidente Trump fue ir al estadio de los Yankees de Nueva York a saludar a Yute, que tiene un récord en jonrones. Ahí hubo otro abucheo y aplauso, pero los abucheos parece que ya se están notando bastante frecuentes en los lugares donde asiste Donald Trump. Pero me llama la atención también de que él, que decretó que la bandera de los Estados Unidos ondeara media hasta este sábado debido al asesinato de Charlie Kirk, que era un hombre muy cercano a él. Me llama la atención que en ese periodo de luto él vaya a un estadio deportivo, pero esa es la figura de Donald Trump. Me imagino que ya estaba en agenda, ya estaba planificado y creo que independientemente de la acción que va a hacer el presidente de los Estados Unidos ante este lamentable hecho, iba a ser justificado y otros atacados. Sí, bueno, pero bueno, el tema de los bucheos y los aplausos, pero lo que reportan las agencias de prensa internacionales es que ya en 2 ocasiones los abucheos masivos superan a los aplausos. Entonces ya esto marca realmente un proceso de descontento con la administración Trump que al parecer va creciendo. Pero Jorge, un tema que de seguro están esperando los amigos televidentes es el asesinato de Charlie Kirk. Es un joven que indudablemente se ha destacado en los Estados Unidos por su posición. Él se caracterizó por celebrar este tipo de encuentros en diversas universidades de los Estados Unidos. Representó un apoyo importante en la campaña de Donald Trump para volver al poder, precisamente captando ese voto joven en favor del Partido Republicano. Entonces, en la Universidad del Valle, en Utah, él iniciaba una gira por varias universidades tratando los temas que habitualmente aborda. Precisamente uno de los temas es el tema del porte de armas en los Estados Unidos. Él justifica el mantenimiento de la segunda enmienda que le da
potestad a un norteamericano a comprar armas, a portar armas, tener armas en su casa, y esto también es un punto de confrontación, de controversia en los Estados Unidos. Pero al margen de todo esto, era un joven brillante, hay que reconocerlo, porque él defendía su posición y lo hacía con mucha valentía. ¿Cuál es la preocupación, Jorge, en los Estados Unidos? Que este tipo de asesinato político, de atentado político, vaya tomando cuerpo en la sociedad norteamericana, y esto es peligroso en el marco de un discurso un poco inusual en los Estados Unidos. El asunto está, y el debate que ha existido últimamente, es el tema de politizar este tipo de asesinatos. De hecho, el asesinato que ocurrió también días antes contra una refugiada ucraniana en territorio estadounidense, él mismo, este mismo activista Kirk, defendió y alentó a la politización de ese tipo de evento porque es la única manera de que no volviese a pasar. Hay un tema importante del porte de armas en Estados Unidos. Creo que él, si se le preguntase o a sus más fieles seguidores, se hubiesen mantenido con esta posición del aporte de arma legal, porque va más allá con el tema de disparar a personas a diestra y siniestra, que no es su naturaleza, el tema del porte de armas en Estados Unidos. Importantísimo conferencista, especialista en debate, férreo defensor del conservadurismo en Estados Unidos. Lo más curioso de todo esto que ocurrió en el estado de Utah, donde la mayoría de las sectas, o sea, de la religión de este estado estadounidense, es el caso que son los mormones, que son extremos en conservadurismo, son muy creyentes y fervescientes al tema, y hacen frente muchísimo al tema de los liberales estadounidenses, el tema del aborto y otros asuntos. El tema está de que fue un golpe duro, sentimental para los partidarios de Trump y también para el presidente actual. Espero que esto no pase a mayores, sin duda alguna, que sea una cacería en contra de cualquier idealista o teórico que exponga sus ideas, de cualquiera que sea. Y lo más importante, siempre les he dicho a los seguidores, es siempre atacar los argumentos, refutándolos, nunca a la persona. Bueno, según las fotografías que ha difundido el Buró Federal de Investigaciones de los Estados Unidos, el atentado fue cometido por un joven. Un joven, uno dice, bueno, este joven evidentemente el perfil es de un francotirador, es decir, hizo un tiro certero a una gran distancia desde un techo de uno de los edificios de la universidad, y yo pienso que ya es cuestión de horas, sino ya que en estos momentos haya sido aprendido por el FBI, porque ya tiene indicaciones realmente claras de qué fue lo que ocurrió. Pero evidentemente que de alguna manera, siempre que se presentan tragedias de esta naturaleza, vuelve y se insiste sobre la facilidad con que cualquier persona puede acceder a un arma de fuego letal en los Estados Unidos. Ese es el tema invariablemente que siempre surge cuando estos hechos se presentan. Y un debate antiquísimo que ha estado protagonizando todos los escenarios de Estados Unidos en torno al porte de armas o no, si lo limitan la venta o no, pero es un derecho en materia constitucional que es muy difícil cambiarlo. Este evento me recuerda muchísimo, televidentes, el caso del intento de asesinato contra Trump. Era un espacio abierto, sin duda alguna estaba la presencia de los elementos de seguridad presidencial en ese entonces, resguardando en ese entonces candidato presidencial, y sucede ese intento cuando le rozó la oreja al entonces candidato presidencial. Creo que independientemente se refuerce o no las medidas de seguridad, siempre hay una especie de desafortunado momento en que va a ocurrir este tipo de eventos. Eso por una parte. Y por la otra parte, el tema importante de Estados Unidos, que ha habido una unión por parte de los líderes políticos estadounidenses en torno al asesinato de este activista. Hemos visto como Kamala Harris expresó su pesar, igualmente otros líderes demócratas. Creo que hay un sentimiento en común de los líderes de ese país en condenar este tipo de eventos. Sí. Bueno, otro hecho preocupante es el ataque de Israel en Doha, en una zona diplomática, mientras líderes de Hamas discutían precisamente una propuesta para el cese al fuego en el conflicto de Gaza. Esto ha generado una condena prácticamente al unísono por parte de los gobiernos árabes,
y esto es preocupante porque precisamente este domingo está convocada una cumbre árabe islámica me parece que es en Doha. Efectivamente. En Doha, donde evidentemente que los países árabes ya van a fijar una posición contra Israel. Esto agudiza el conflicto porque lo que dice Israel en el día de ayer es que todo el que atente contra la existencia del Estado israelí no estará seguro en ninguna parte del mundo. Pero este ataque a Doha, a Qatar, que es un aliado importante de Estados Unidos en la región, además de que implica una violación a todas las normas y los principios internacionales, que incluye la violación del espacio aéreo de Qatar, porque esto fue cometido por aviones israelíes. Esto evidentemente que complica y regionaliza el conflicto. Es así, no solamente que lo complica, sino que detiene sin duda alguna esos esfuerzos de ponerle fin a la guerra israelí contra los de Hamas en Gaza. Esa cumbre extraordinaria que ha sido llamado por parte del gobierno catarí, participarían dos organizaciones regionales. Una es la Liga Árabe, que son aquellos países de etnia árabe de la región, mientras que la Cooperación Islámica Internacional, que son aquellos países, árabes o no, que tienen en común la religión islámica. La diferencia entre una y otra, televidente, es que esta organización de cooperación islámica abarca más países, porque incluiría a los turcos, que no son árabes, incluirían a los iraníes, que no son árabes, y una serie de países observadores que facilitarían la toma de decisiones y un poco más la discusión en condenar el caso que ocurrió recientemente en territorio catarí. Importantísima, creo que ha sido el evento que más me ha llamado la atención de esta semana. Desafortunadamente, en pantalla estamos viendo un excelente mapa en torno a los países que Israel ha bombardeado desde la infiltración de Hamas en su territorio en el 23. Hay que recordarles que ha perpetrado ataques en Yemen, lo ha hecho también en el Líbano, Siria, Irak y también en territorio iraní cuando atacó uno de los líderes Hamas en ese territorio. Cuando Manuel expuso de que Israel va a atacar a cualquiera de los enemigos, estén donde esté, eso incluye cualquier país, sea un país involucrado en un conflicto, como es el caso sirio, iraquí, o no, como el caso del Líbano, Qatar e Irán. Lo importante de todo esto es cómo fue el despliegue y cómo lo ven en sus pantallas de producción. Manténme esa imagen para que lo vean nuestros televidentes de Propuesta de la Noche. Es el trayecto de los cazas israelíes que perpetraron el bombardeo del territorio catarí. Sobrevolaron territorio importantísimo jordano, igualmente hicieron lo mismo con el territorio saudita, y lo más importante que en Qatar sobrevolaron la base estadounidense en ese país, que siendo algunas de las más grandes de la región, y por eso existe el debate y la diatriba y la confrontación, y más bien la controversia de que si hubo visto bueno o no a este despliegue, este bombardeo por parte de Estados Unidos y por unos países de la región. Muchísimos analistas de la región exponen de que efectivamente países de la región como Jordania y Arabia Saudita sí le dieron el visto bueno a los cazas israelíes para sobrevolar su espacio aéreo y atacar el territorio catarí. Recuerden nuestros seguidores la crisis del Golfo Pérsico de algunos años atrás, en donde la mayoría de estos países del Golfo le dieron la espalda al gobierno catarí. No sé si se acuerdan, hubo un bloqueo por parte de estos países hermanos en contra de Qatar por su supuesto apoyo a elementos terroristas. A diferencia de Qatar, con otros países de la región, Qatar, por ejemplo, Arabia Saudita está ligada a la ideología islámica wahabista. En Qatar están los hermanos musulmanes, que son los mismos que están vinculados al tema de Hamas, que son los mismos que están relacionados con el gobierno turco, que es lo que estaban anteriormente en Egipto durante el gobierno de Mursi, que son los hermanos musulmanes. Que Qatar ha brindado esa oportunidad de servir como escenario para el tema de las conversaciones de paz que fueron totalmente interrumpidas y le pusieron fin por parte de Doha después de este ataque israelí. Sí. Jorge, por razones de tiempo deberíamos seguir ampliando sobre esto porque esto realmente tiene una repercusión no solamente en el Medio Oriente, sino que tiene una repercusión global. Pero igualmente sucedió un hecho interesante en la región y es que la Corte Suprema de Brasil condenó a 27 años y 3 meses de cárcel a Jair Bolsonaro, expresidente brasileño, acusado de conspirar para un golpe de Estado en
el 2023, ¿verdad? Contra el gobierno que surgió de las elecciones de esa época que encabezó el actual presidente Lula, Ignacio Lula da Silva. Y este es un hecho que llama la atención porque la verdad es que 3 jueces o 4 jueces dictaron a favor de esta condena. El impacto que esto tendrá no se sabe porque ayer, por ejemplo, el presidente Trump decía que le sorprendió esta condena, cuando se sabe que la justicia o el Ministerio Público brasileño acumuló abundante prueba contra Bolsonaro hasta el punto que se determinó que era irrevertible, que realmente conspiró para un golpe de Estado, y un golpe de Estado que hubiese tenido consecuencias funestas, porque de lo que se habla es de que se tenía planes para matar al presidente electo en ese entonces, Ignacio Lula da Silva, y también al vicepresidente. Efectivamente, no solamente contra el expresidente Bolsonaro, sino también una serie de generales y ministros que también corrieron la misma suerte. Es un caso desafortunado, el tema judicial brasilero es una especie de mayoría por parte de los jueces para que evidencie un poco el tema de la imparcialidad, pero lo más interesante de todo ha sido las reacciones por parte de los bolsonaristas y de sus aliados. Hemos visto como el hijo del presidente Bolsonaro hizo un llamado nada más y nada menos que a la clase blanca pidiendo un despliegue de flotas marítimas en costas brasileras para la salvación de su padre, que ha sido perseguido por parte de la justicia de ese país. No suena fácil, estamos hablando de 27 años, que es una condena que vamos a ver si se cumple o no, quizás termine siendo casa por cárcel. Es decir, está tomando su fuerza, es algo muy mal visto por parte de Estados Unidos, ya le dio el garrote por la cabeza con el incremento de los aranceles que sin duda alguna ha repercutido muy gravemente en la economía de ese país, que ha bajado muchísimo el tema de los ingresos de las exportaciones hacia Estados Unidos. Sí, bueno, finalmente el tema Ucrania. Ucrania denunció en esta semana que fue víctima del mayor ataque que ha hecho Rusia contra su territorio en el curso de la guerra. Incluso invitó a los diplomáticos en Kiev, que es la capital, para que vieran el resultado de este ataque, que incluyó incluso un ministerio ucraniano. Y entonces este conflicto sigue en curso a pesar de la promesa electoral del presidente Trump de que en 24 horas le pondría término, pero es una consecuencia terrible para Ucrania. De hecho, en estos minutos Trump estaba brindando una entrevista televisiva exponiendo sobre el reciente ataque de drones en Polonia. Él dice que efectivamente... Sí, porque eso es, bueno, un tema que incluso lo va a conocer el Consejo de Seguridad. Efectivamente, que es muy importante ese asunto. Trump hace segundos expuso en ese canal de televisión, reconoció de que efectivamente sobrevolaron esos drones rusos, pero dijo que los mismos fueron derribados. Es decir, que a pesar de que hubo una especie de penetración, sea o no efectiva, o sea o no verídica por parte de Rusia, que Moscú y el Kremlin lo niegan hasta hoy en día. Bueno, lo que yo vi, por ejemplo, que Rusia reconocía que sí, que había penetrado y que incluso se ofrecía para conversar con Polonia. Fue lo que vi en algún momento. Yo he visto también que hay una versión que es esa, y también he visto que el Kremlin niega de que no necesariamente así, que es una especie de causis belli para el involucramiento, disculpen, de los países OTAN. Inmediatamente Polonia llevó a cabo la aplicación del artículo 4 de la OTAN, que fue la reunión de todos sus miembros para ver si aplican el capítulo 5, que sería sin duda alguna el ataque porque uno de estos fue atacado. En sus imágenes estamos viendo las zonas de Polonia. Uno se imaginase que es el mapa de República Dominicana con el tema ciclónico. Bueno, el caso europeo es diferente. Hablamos de los intentos de sobrevolar y ataques y presencia de drones o aviones no tripulados por parte de Rusia en territorio polaco. Hemos visto que la parte oriental, que es la que colinda sin duda alguna con Ucrania y más cerca de Rusia, es la que más presencia de aviones no tripulados ha habido, mientras que la parte central no es así. Mientras que en estas imágenes, que es muy interesante, hablamos de las siluetas, es decir, el recorrido de los drones por parte de Rusia, nada más y nada menos que en territorio soberano ucraniano. Hemos visto que unos llegan a la frontera de Polonia y hemos visto cómo en la parte inferior, que es el caso de Crimea, son fácilmente desplegados de territorio de Crimea hacia territorio sureño por parte de
Ucrania. Entonces esto fue una prueba que entregó las autoridades ucranianas a la prensa, en donde se evidencia muy bien cómo los drones rusos han sobrevolado territorio polaco, y eso fue lo que ha mermado y ha llamado la atención en los últimos días en torno a este conflicto. Bueno, sin duda que es un conflicto que va en escalada, y si uno piensa que cuando se convocan reuniones tanto de misiones ucranianas y de misiones rusas, con la participación incluso de delegados de los Estados Unidos, uno entiende que se está avanzando ya en lograr un cese al fuego. Pero la expresión reciente de Putin es de que él no va a cambiar, él va a seguir con sus ataques a Ucrania, y uno dice, bueno, ¿cuál es el objetivo final? ¿Ocupar totalmente a Ucrania o mantener un conflicto hasta que, bueno, se precipite el gobierno ucraniano? Realmente, ¿cuál tú entiendes en este minuto que nos falta que es la estrategia final de Moscú? Es porque uno realmente ve que no hay ninguna intención por parte de Putin de lograr un cese al fuego. Creo que la estrategia o la no estrategia por parte del Kremlin, sin duda alguna, era ese ataque o esa presencia de aviones no tripulados en territorio polaco, porque complica un poco la fórmula, ya que entregaste una justificación de los europeos y de la OTAN de participar en el conflicto, ya sea activo o no. Esta es la primera vez que hay un ataque capitalizado, cristalizado por parte de Rusia, sea equivocación o no, sea verdadero o no, en uno de los países que forman parte de la OTAN. Creo que esta servirá de catalizador, servirá de justificación para que los europeos tomen el mando o el mango del sartén, para que protagonicen un poco la contienda en contra de Rusia, y alejándose un poco de esa órbita estadounidense, que Trump no ha tenido el mayor de los éxitos ante la negatividad por parte de Putin de negociar una paz duradera en Ucrania. Bueno, Jorge, siempre brillante, muy acertado tu comentario de análisis de los hechos que ocurren en el campo internacional. Así es que yo creo que Propuesta de la Noche se viste de lujo cada viernes con tu participación aquí en este espacio. Gracias. Muchísimas gracias. A ustedes, amigos televidentes, solo nos resta desearles un buen fin de semana y desearles también las buenas noches. Recordarles que además de la frecuencia de Teleimpacto nos pueden conseguir en nuestro canal de YouTube, el canal de Propuestas de la Noche. Buenas noches.